Dios es bueno, para siempre su misericordia. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Vamos a entrar directo al estudio de la palabra en esta noche. Vamos a darle un cierre, una conclusión a este capítulo 3 que estábamos estudiando, del verso 7 al 13. El mensaje a la iglesia en Filadelfia. Incline su rostro un momento, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por nuevamente, Señor, permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias, amado Dios, por guardar a cada uno de mis hermanos en el camino, desde la mañana, Señor, hasta el anochecer, por llevarnos y traernos a donde fuimos, Dios mío, con seguridad y bendición. Amado Dios, rogamos que tu Espíritu Santo en esta hora siga, Padre Santo, hablando a nuestros corazones, enseñándonos tu palabra. Oro, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí esta noche, por cada familia, por cada visita, Dios mío, y te ruego que sea tu Espíritu Santo tomando estas palabras y llevándolas al corazón de tu pueblo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano querido, y vamos a ir a ese precioso capítulo 3 de Apocalipsis, donde nos habíamos quedado. Y ya habíamos visto en dos clases mucho de lo que la palabra del Señor enseña en este mensaje de Cristo a la iglesia en Filadelfia. Pero para comenzar, quisiera preguntar lo que nuestra pastora pregunta cuando se para acá los martes. ¿Qué dice la palabra del Señor al principio de Apocalipsis, el versículo que nos aprendimos? Vamos a ver, levánteme la mano a alguien ahí y me lo dice de memoria, sin ver la Biblia. A ver, la hermana Natalie levantó la mano. Vamos a ver. Apocalipsis 1:3. Gloria a Dios. Bien, vemos que la palabra bienaventurado es dichoso, y dichoso en gran manera. Así que usted en esta noche es dichoso juntamente conmigo, que voy a leer esas palabras. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a ir directamente al versículo 12 y vamos a hacer un poquito de recapitulación de lo que ya hablamos, así rapidito para avanzar. Dice la palabra del Señor: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Diga conmigo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que hay que ponerle atención a lo que le dijo a Éfeso, lo que le dijo a Pérgamo, a Esmirna, a Tiatira, lo que le dice a Filadelfia, lo que le dijo a Sardis y lo que le va a decir a la Odisea. Porque de todos los mensajes podemos aplicarlo a nuestra vida. Entonces, ¿cuántos aquí tienen oídos? Gloria a Dios. Pero ¿cómo los tenemos, hermano? ¿Están abiertos o están cerrados? Porque los sordos también tienen oídos. Y el Señor dijo: este pueblo no oye, es sordo. Pero no estoy acusando a nadie de sordo, solamente que por un momento pensemos si nuestros oídos están abiertos cuando el Señor habla. Gloria a Dios. Bien, vimos que la ciudad de Filadelfia era una puerta abierta hacia el Asia Menor, por donde se entraba y se salía, y era un punto clave en la expansión de lo que era la cultura griega. Vimos que era un lugar hermoso, que era muy sísmico,
refiriéndome a que ocurrían temblores a menudo, y en determinado momento hubo grandes terremotos en aquel lugar. Aprendimos de que Filadelfia no era una ciudad grande con una población numerosa, sino por el contrario era más bien un pueblo pequeño con una población pequeña por obvias razones. Explicaba en la primera clase que al día de hoy esa ciudad de Filadelfia se conoce como Al-Aseir en la Turquía moderna. Esa ciudad existe hoy donde están las ruinas de esa ciudad de Filadelfia y tiene alrededor de 107,000 habitantes más o menos. No tiene mucha población. Hay más habitantes en alguna ciudad de Centroamérica. Y bien, mirábamos que este lugar, Filadelfia, ¿verdad?, tenía una pequeña congregación, una iglesia a la cual el Señor elogió, a la cual el Señor no amonestó, no le acusó de tener algún pecado como a las otras iglesias, salvo la iglesia perseguida, ¿verdad? Hermana Rosa enseñaba acerca de esa iglesia. Sino que son dos iglesias a las que Dios no amonestó, sino que al contrario les motivó a que siguieran la buena obra, a que siguieran sirviendo con fidelidad. A menudo Filadelfia es relacionada con la palabra fidelidad. Su nombre se deriva de Filadelfos, del griego Filadelfos, que quiere decir amor fraternal. Y ese es un gran mensaje para nosotros, hermanos, porque nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Vimos versículo por versículo de que Dios a esta iglesia le puso una puerta grande para que sirviera, una puerta de fe, una puerta de servicio, una puerta de salvación, para que fueran portavoces del mensaje de Cristo al mundo. Y ese mensaje o esa puerta, decíamos, está abierta para la iglesia de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Vimos también cómo el Señor le promete a esta iglesia que por haber guardado su palabra y por haber sido fieles, Él también los iba a librar de la hora de la prueba que está por venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Hablamos del arrebatamiento, vimos la tipología del arrebatamiento, vimos la promesa de que Dios no nos va a librar dentro de la tribulación, sino más bien nos va a sacar de la tribulación, nos va a librar estando fuera de la misma. Amén. Vimos de que nosotros creemos en un arrebatamiento pre-tribulación, no al medio de la tribulación, no que Cristo, ¿verdad?, ya está reinando sobre el trono de David, sino que ese milenio va a empezar después de las bodas del Cordero. Aprendimos todas estas cosas y hoy vamos a ver, después de que el Señor le dice a la iglesia que retenga lo que tiene, porque Él viene pronto, vamos a ver la promesa o más bien otra promesa que le hace a esta iglesia fiel. Y en esta congregación yo estoy seguro de que aquí hay cristianos fieles. Gloria a Dios por los amenes. Él le dice a los hermanos en Filadelfia, recuerden que este es Cristo hablando: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y era común en aquel tiempo, en la cultura grecorromana, que cuando una persona era destacada dentro de un círculo, dentro de la comunidad, se le reconocía levantando una columna enfrente de algún templo, un lugar importante, y a esa columna se le daba el nombre de aquella persona. Podía ser un artista, podía ser un poeta, podía ser un líder militar destacado. Gloria a Dios. Aquí tenemos una imagen de unas columnas de las que vamos a estar hablando más adelante. Pero era común, era normal que en ese tiempo, en esa cultura, se levantaba una columna en un lugar visible, en un lugar público, y le daban el nombre de la persona destacada. Vamos a decir un hermano destacado aquí en la iglesia.
Vamos a hermano Iván, que está allá atrás. Le levantaban una columna y le ponían su nombre ahí a la columna. Y eso era para honrar a esa persona. Y para que como las personas de Filadelfia estaban familiarizadas con esta práctica, Dios, el Señor le dice: ustedes tal vez no tienen una columna con su nombre escrito erguida en algún lugar de la ciudad, pero si ustedes son fieles y perseveran hasta el fin y ustedes vencen, yo los voy a hacer columna, no en la tierra, no en esta tierra que va a pasar, sino que en el templo de mi Dios. Y esa es una promesa yo diría que es el último propósito del Señor, o lo más sublime después de que Él nos salvó, que el Señor le va a dar honra a los cristianos fieles, porque dice que aquel que confiese su nombre delante de los hombres, aquel que sea fiel, dijo el Señor, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Pero si alguno se avergüenza de mí y me niega delante de los hombres, yo lo voy a negar también delante de mi Padre y de los santos ángeles. Entonces este versículo habla de una promesa, de que Dios le va a dar honra a los que honra merecen. Gloria a Dios. Hoy en día podemos ver en nuestro vecindario cómo algunas calles y avenidas tienen nombre de personas. Usted se encuentra por ahí una avenida grande principal, un bulevar, y le ponen el nombre de cierto defensor de los derechos humanos o de los derechos civiles. Y usted ve por acá otra calle con el nombre de algún presidente o de algún general, un hombre militar. Esa práctica se lleva a cabo hoy en día. Nosotros no tenemos nuestro nombre en una de esas plaquetas verdes o azules, o en los lugares de más dinero, ¿verdad? Son blancas con letras doradas o negras. Sino que la promesa de Dios para nosotros es que Él nos va a dar esa honra, dándonos entrada a su casa, a su templo, a su ciudad. Y no solo eso, dice la palabra que Él va a escribir sobre usted y sobre mí, hermano amado, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, de mi Dios, dice Cristo, y mi nombre nuevo. O sea que el Señor tiene un nombre nuevo que va a ser revelado. Alabado sea el nombre de Cristo. Y lo más glorioso de eso es que yo voy a tener ese nombre escrito en mí, amado hermano, y usted lo va a tener escrito si usted también es fiel hasta el final. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Esto es emocionante, amado hermano. Gloria sea al Señor. Y el Señor hace esta promesa, que Él va a hacer a los cristianos columnas en el templo del Señor. Y estudiando y analizando, cuando Él dice que lo voy a hacer, cuando usted estudia el original, recuerde que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y esa palabra griego, o esa palabra griega, es la palabra poieo. Eso está enredado esto, hermano, pero la significancia, poieo. Y esa palabra quiere decir, tiene un amplio significado, tiene muchas definiciones que nos llevan a nosotros a pensar que el que empezó en nosotros la buena obra continúa trabajando en nosotros hasta que la perfeccione. Porque en un significado amplio, esa palabra poieo quiere decir diseñar, esculpir, trabajar en algo, transformar algo en otra cosa, moldear, formar, construir. Y usted puede seguir, amado, tiene muchos significados. Y todos los significados en esta palabra griega denotan actividad, denotan trabajo, denotan acción. Quiere decir que Dios en este momento está trabajando en su iglesia.
Pablo le dijo a la iglesia de Filipos en el 1:6, hermano Memito, un versículo precioso que usted y yo sabemos de memoria. Él le dice, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo denota que la mano de Dios está continuamente trabajando a través de nosotros, pero principalmente en nosotros. ¿Me explico? El Espíritu Santo, el Señor, está continuamente trabajando en formar a Raúl a la manera de él, a que Raúl en un momento vaya dejando lo que solía hacer, dejando las malas costumbres, dejando todo lo de ayer, y el Señor con su mano está moldeando a Raúl, moldeando a Orlando. Él está moldeando a cada uno de los que estamos aquí para que ultimadamente nos convirtamos en lo que Él quiere. Es por eso que dice que Él que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si a usted esto le da emoción, amado hermano, pero esto es lindo. Saber de que Dios no lo va a dejar inconcluso, de que Dios no nos va a dejar a medias, sino que Él va a terminar la buena obra que empezó en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y esa palabra poieo o poieo es hacer. Es la misma palabra que se usa en Jeremías cuando dice que el alfarero estaba haciendo esa vasija. Se usa la palabra poieo para hacer. Es la misma palabra que Cristo usó cuando llamó a aquellos pescadores y les dijo: vengan en pos mío y yo los voy a hacer, los voy a transformar. Yo ya tengo el diseño para la vida de ustedes, tengo ese dibujo, el plano de lo que quiero hacer con cada uno de ustedes. Síganme y yo voy a trabajar en ustedes para convertirlos en pescadores de hombres. O sea que el Señor iba a tomar a aquellos hombres que la palabra del Señor dice que eran del vulgo. No eran estudiados, no eran importantes dentro de la sociedad, eran pescadores. Algunos dicen que cuando escuchaban a Pedro hablar y decían: pero ¿y aquel no es uno de los pescadores? Si ese no es ni letrado. Pero hablaban cosas maravillosas en el Espíritu y por el poder del Espíritu, porque ya Dios había empezado una obra, y cuando recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés, comenzaron a hacer cosas que humanamente era imposible hacer. Es por eso, amado hermano, que nosotros en el servicio a Dios debemos anhelar estar llenos de la presencia de Dios, porque en nuestra fuerza podemos hacer muchas cosas, pero solamente vamos a ser efectivos cuando el Espíritu Santo nos respalda, cuando Él nos ayuda. Amén. Así que si usted en esta noche está aquí y aceptó a Cristo y todavía no ha recibido la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, hoy es el día, la noche para que empiece a orar por esa llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de columnas, en la Biblia habla de dos columnas que hoy vamos a ver la simbología que tenían y cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy. Y si mi hermano puede poner la imagen, por favor. En el templo de Salomón había dos columnas puestas al frente de la construcción, al frente del templo. Y esas columnas tenían nombres, cada uno de esos nombres con su significado. Nada de lo que hay en la Biblia está escrito al azar. Dios tiene todo perfectamente trazado, perfectamente planeado. Cada palabra escrita en la Biblia tiene un significado para nosotros. Cristo dijo, le dio importancia hasta las tildes y las jotas. Entonces cada palabra que hay en la escritura es de gran importancia para nosotros. Y esas columnas que estaban en el templo de Salomón se llamaban Jaquín y Boaz. Jaquín significa Él establecerá.
Y Boaz significa en él está la fuerza. Cuando usted las combina y las pone juntas, quiere decir que él establecerá a su pueblo con el poder de su fuerza. Si ve que Zacarías tenía razón cuando dijo que no era con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor, con el poder de Dios. ¿Cuánto le dan gloria en esta noche? Entonces estas columnas estaban ahí antepuestas enfrente del templo que construyó Salomón. Aunque él no puso una piedra, pero se dice que él lo construyó, ¿verdad? Pero estas columnas estaban hechas de un material específico. Estaban hechas de bronce. Algunos dicen que era cobre, otros dicen que bronce. Si en ese tiempo había el conocimiento para hacer lo que conocemos hoy como cobre, no lo sé, pero la Biblia habla de bronce. Y cuando usted se paraba, digamos, el templo apuntaba hacia el lado donde el sol salía, y ese era el frente del templo. Cuando usted se paraba en una posición, digamos, de aquí hacia allá, Jaquín estaba hacia el lado sur, a la derecha del templo, y Boaz estaba a la izquierda, en el lado norte. Y esas dos columnas de gran significancia tiene el Espíritu Santo nos dejó escrito en la palabra quién las hizo, de qué las hizo, su diseño. Todo, cada parte en ellas tiene una aplicación para nuestra vida. En un determinado momento, el rey David fue a una región junto al Éufrates. Eso lo podemos encontrar en Primera de Crónicas capítulo 18. Solo vamos a leer dos versículos, el 3 y el 8. Pero usted en su casa lea el capítulo 18 de Primera de Crónicas y usted va a sacar una riqueza de ahí. El rey David juntó sus ejércitos, sus legiones, y se fue a esa región de la tierra, un lugar que se llamaba Soba. Ese lugar era gobernado por un rey llamado Hadad-Ezer. El significado de este hombre tiene una gran significancia o gran importancia para nosotros, porque significa Dios me ayuda. Pero no era el Dios de nosotros, sino un demonio. O sea que este rey gobernaba ahí ayudado por fuerzas demoníacas. Y cuando David extendió sus territorios, y es lo más cerca que Israel estuvo de poseer toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham, si hubieran alcanzado poseer todo eso, hermano, Israel fuera una nación, no un pulgarcito, no, sería un gran territorio. Pero en este punto donde David extendió sus dominios, él derrota a ese rey, y dice la Biblia, dice que le tomó muchos carros, pero en el verso 3 dice que David lo derrotó a Hadad-Ezer, rey de Soba. Y en el verso 8 dice algo muy valioso para nosotros. Dice que asimismo de Tibhat y de Cun, ciudades de Hadad-Ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios. ¿Ok? Vamos hilvanando la idea. Todo este bronce estaba bajo la posesión o el dominio de un rey que era ayudado por las fuerzas demoníacas. Y en este momento que David llega a conquistar esa zona de allá del Medio Oriente, él tomó todos esos materiales. Si usted lee también en Primera de Reyes, ahí vamos a ver de que David llevó oro, llevó plata, llevó diferentes, todo tipo de materiales. Pero en esta parte nos habla de que tomó mucho bronce. Y ese bronce es tipo de nosotros, porque el bronce, amado hermano, si usted lo brilla bien, lo limpia, le echa su pastita ahí, le pasa el trapito, queda brillante y tiene un color tan lindo que parece oro, pero no es oro. Entonces es tipo de nosotros, amén, imperfectos. Cristo nos salvó y nos dio un nuevo comienzo,
pero seguimos siendo imperfectos, nos seguimos empañando. Ese brillo del primer amor no tardó para siempre. Gloria a Dios por los que, verdad, desde el principio no han perdido ese primer amor. Yo en mi caminar perdí el primer amor en un punto, amado hermano. Hay que ser sinceros. ¿Cuándo pierde el primer amor usted? Cuando deja de orar, cuando no viene a la iglesia y le da lo mismo, cuando empieza a permitir un poquito de pecado aquí, otro poquito de pecado allá, y no le afecta. Usted perdió el primer amor. Ese brillo se fue, esa alegría, ese gozo, ese glow, decimos allá en mi tierra, el glow. Ya no estás brillando. Y eso es tipo de ese material. No es oro. Parece, pero no es. Y todo ese material, David, que es tipo de Cristo, llegó a ese lugar, venció a ese rey que es tipo del diablo, se llevó todo ese material a Jerusalén, tipo de nosotros cuando Cristo nos salvó, y ahí David lo dejó guardadito en bodegas, en unos depósitos enormes, porque dice que era mucho. No se podía, ya ni se dieron a la tarea de pesarlo, contarlo, era demasiado. Lo guardaron en bodegas. Y luego Salomón, el hijo de David, toma el reinado y él va a construir el templo que David no pudo construir porque Dios no se lo permitió. Pero cuando él se decide de que las obras de construcción van a comenzar en el templo, él manda a la región de Tiro a un rey llamado Hiram y le dice que le ayude, que le facilite trabajadores, que le facilite madera, que le facilite piedras. Y aquel rey le dice: Dios ha sido bueno con tu pueblo porque te ha puesto a ti como rey, y mis hombres están a tu disposición, pero hay uno que te voy a mandar, que ese es especial. Y dice la palabra del Señor que le recomendó y le mandó a uno que se llamaba como él, Hiram Abi. Y este Hiram, en Primera de Reyes 7, 13 al 14, dice: y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y dice, y ciencia en toda obra de bronce. Y dice que vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Recuerde que el que nos salvó a nosotros fue Cristo. El que trajo todo aquel material fue David, que es tipo de Cristo, y lo guardó en Jerusalén. Ese es tipo de nuestro estado de salvación. Y entonces ahora Salomón manda a traer a este hombre que es entendido en toda obra de metal, es especialista en bronce, es especialista, tiene ciencia, tiene inteligencia, sabiduría. Este Hiram es tipo del Espíritu Santo. A ustedes les conviene, dijo Jesús, que yo me vaya, porque si yo me voy les voy a enviar al Consolador. El Consolador va a estar con ustedes. Él les va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Él los va a ayudar a orar. Él les va a dar fuerza. Él les va a dar sabiduría. Cuando ustedes no sienten que no pueden hacer nada, Él va a estar ahí con ustedes. Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es experto trabajando con usted y conmigo. Porque ¿quién conoce los secretos del hombre sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Pero Dios escudriña los corazones, amado hermano, y Él sabe cuál es el carácter de cada uno de nosotros. Él conoce bien todo de nosotros. Y Él tiene un plano diseñado. Él tiene ya establecido lo que va a hacer con usted, lo que va a hacer conmigo, y Él lo va a ejecutar. Y Él ya lo está ejecutando. Él está trabajando en nosotros, amado hermano. Ahora, este hombre, Hiram de Tiro, dice que llevó todo ese material. Agarró los candeleros, las cucharas, las perillas de las puertas, todos aquellos objetos de bronce, y los metió en carruajes o en carrozas y se los llevó a un lugar en la llanura del Jordán.
Ese lugar se llama, más bien era un punto entre dos lugares. Estaba entre Sucot, eso lo vamos a encontrar en Primera de Reyes 7:46, hermano Memito. Pero ese lugar donde él llevó todo ese metal para trabajarlo está en el valle del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Y Sucot significa tabernáculo y Zaretán significa refinamiento. O sea que Dios lo toma a usted y me toma a mí y nos lleva a un lugar donde va a trabajar con nosotros. Y este hombre, Hiram, con los esclavos y siervos de Sidón, de Tiro, de Etiopía, llevan todo aquel material y empiezan a cavar un hoyo en el lugar arcilloso, dice la palabra. Lugar arcilloso, tierra arcillosa, propicia. Y empezaron a hacer un hoyo, a cavar un hoyo. Porque sabe, amado hermano, para que Dios haga la obra en nosotros, es necesario que nosotros muramos. Y ese agujero que cavaron ahí es tipo de una sepultura, es tipo de muerte, simboliza que hay que morir a nosotros para que Dios comience a trabajar en lo que Él quiere hacer con nosotros. Y este hombre se llevó todo ahí y empezó a meter perillas de puerta, candeleros, cucharas, qué sé yo, a pequeños altares, ídolos que habían en aquel lugar. Nosotros en otro tiempo éramos así, alumbrábamos con tinieblas, ídolos falsos, dioses mudos tal vez, y Dios nos rescató por medio de Cristo. Entonces este hombre lleva todo aquello y comienza a trabajar. Y dice la palabra que bueno, es obvio, para fundir aquel metal, este hombre encendió el fuego y comenzó a calentar el horno. Y a calentar el horno y comenzaron a soplarlo hasta que se puso al rojo vivo. Y empezaron a meter aquellos objetos de bronce. Y cuando alcanzó su punto máximo, ya la perilla no era una perilla y la puerta era una puerta, sino que todo comenzó a unirse y a mezclarse en una liquidez, en un estado líquido, amado hermano. Y esto me enseña a mí de que cuando el fuego del Espíritu Santo comienza a trabajar en la iglesia, Él va a quitar toda impureza de nosotros y va a quitar ese individualismo que le hace mal a la iglesia, y ese espíritu de división va a desaparecer y todos nos vamos a derretir en el fuego del Espíritu y vamos a convertirnos en uno. Cristo oró y le dijo al Padre en San Juan 17: Padre, que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Oh, gloria a Dios. Y todo ese metal que en otro tiempo pertenecía a un rey pagano, un rey demoníaco, ahora está siendo transformado en algo que va a ser literalmente el saludo, la salutación de la casa donde Dios iba a habitar. Alabado sea el nombre de Dios. Y comenzó a formar aquellas columnas, Jaquín y Boaz. Él establecerá con el poder de su fuerza. Apréndase esto, hermano. Esto es lindo. Miren, cuando uno se pone a investigar, de verdad el tiempo no alcanza para dar una clase así en una hora. Pero es necesario que estemos dispuestos nosotros a que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, trabaje en nuestras vidas. Y cuando Él comienza a derretirnos y a unificarnos como pueblo, no va a haber diablo que se levante y pueda prosperar, hermano amado. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Jesucristo es la iglesia fiel, es la iglesia unida en el fuego del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dele las palmas al Señor. Él está en el tabernáculo de Él, refinando a criaturas imperfectas, a criaturas llenas de errores y defectos.
Ese bronce es tipo de usted y de mí. De usted y de yo, iba a decir, fíjese, hermano. Y Dios está trabajando. Lo que a usted le puede parecer imposible, o lo que a nuestra familia tal vez le parecía imposible, que pudiera salir algo bueno de lo que ellos conocían, hermano, a Dios le plació. Y de lo vil y de lo despreciable agarró el Señor para avergonzar a los sabios y a los sublimes, dice el apóstol Pablo. Entonces mira, lo que parecía imposible para el ser humano, Dios con su poder y en su misericordia lo está haciendo posible. Porque esto no se acaba hasta que se acaba, amado hermano. El Señor continúa trabajando en nosotros. Esas columnas estaban siendo formadas ahí, fueron fundidas. Y ya luego de que son fundidas, son sacadas de ese horno, de esa tierra arcillosa del Jordán, y las empiezan a pulir y a pulir y a pulir. Y esto, esa palabra que leíamos, ¿verdad? El Señor está haciendo, está trabajando, está limpiando, está esculpiendo, está, amado hermano, tallando, como el artista agarra el martillo y el cincel y comienza a darle forma a un pedazo de piedra, que cuando usted mira ese pedazo de piedra, usted no ve lo que el artista mira. Usted no está mirando lo que Dios está haciendo en ese hijo desobediente. Pero el que tiene el martillo y el cincel es el artista. Y él ya vio, él tiene la visión y él tiene el plan de lo que va a hacer, y comienza a golpear y comienza a esculpir y va quitando los excesos y va tallando las orillas, los cantos de esa piedra, hasta que empieza a darle forma. Así estamos muchos aquí, hermano. Y el Señor sigue golpeando con el cincel y el martillo y está ahí dándole, y a veces duele. Duele, amado hermano, porque nos está quitando lo que muchas veces a nosotros nos gusta, pero que eso que nos gusta a nosotros nos aleja de Él. Y entonces Él dice: aguantame ahí, mijito, porque te lo voy a quitar. Porque para que te conviertas en lo que yo quiero que seas, tienes que dejar que yo te moldee. Gloria a Dios. En su tabernáculo Él está refinando su obra. Aleluya. Y esas columnas son terminadas, pero cuando Él ya hace esas columnas, dice que le construyó 2 capiteles, uno para cada una. Esos capiteles eran como la corona de la columna. Usted lo ve ahí. La parte de arriba tenía 3 cosas fundamentales y de gran importancia para nosotros, porque en esas columnas, en los capiteles, no le voy a dar las medidas y todo eso, porque no vamos a salir de aquí. Pero esa parte de arriba tenía la semejanza de un lirio, una flor muy apreciada en esa región del mundo. Esa columna tenía ese capitel en forma de lirio, un lirio abriéndose. Y en ese lirio el artista Hiram, tipo del Espíritu Santo, puso unas cadenas que rodeaban ese capitel, y en las cadenas amarró 200 granadas, no de esas de los militares, 200 granadas en cada una de las columnas, y las amarró en las cadenas. Esto en nuestra vida tiene una gran aplicación, porque el que está construyéndonos a nosotros, el que está formándonos, el que nos diseñó, el que tiene el plano, el que tiene el aventador en su mano, el que tiene el martillo y el cincel, ese artista, Jesucristo y el Espíritu Santo, están diciéndonos acá que esas 3 cosas son tipo de la pureza. El lirio representa pureza y también le llaman la flor de la resurrección. Pero es tipo de la pureza que debe haber en el corazón del cristiano. Se recuerda que en el principio, en la primera clase, vimos que Dios se presentaba como el santo. Y que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces Él, por medio de estos símbolos, por medio de estos elementos, los lirios son tipo de la pureza que debe haber
en el corazón de los hijos de Dios. Esa santidad de la que ya hablamos, no vamos a volver allá porque yo creo que quedó claro, ¿verdad, hermanos? Pero también había cadenas y granadas. Las granadas que estaban amarradas en esas cadenas son tipo del fruto que debe haber en la vida del cristiano. Juan el Bautista predicaba, creo que le di esa cita en Mateo 3, hermano Memito. Si no estoy mal, 3, 7 y 8. Juan el Bautista, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el Hijo de Dios, los hijos de Dios estamos llamados a dar fruto, pero fruto bueno, porque el hacha está puesta al pie de todo árbol que no da buen fruto. Y ese fruto lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Lo conocemos de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, son 9: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si usted tiene esas cosas en su vida, contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. ¿Quién lo va a acusar a usted? ¿Quién va a acusar a un hijo de Dios que produce, que el fruto del Espíritu se produce en él? Eso representaban esas granadas en la imagen que vimos, en lo alto de esa columna. Y lo último, había cadenas en esa columna, o en esas dos columnas, esos dos pilares. Esas cadenas le recordaban al pueblo de Israel de que en un tiempo ellos estuvieron esclavos en Egipto, en cadenas, de que los grilletes, las cadenas de los egipcios los oprimieron por 430 años. Y era un recordatorio constante, era un memorial para los israelitas mirar aquellas columnas. Cuando ellos iban al templo, lo primero que veían eran las columnas. Era como cuando alguien viene aquí y lo primero que se encuentra en la entrada es a ese ujier con esa sonrisa. Ese ujier que está en la puerta es la salutación de esta congregación, amado hermano. Es por eso que ustedes, ujieres, tienen que recibir a los hermanos y a los visitantes con una sonrisa, con amor, con gozo. Porque si no, van a dar la vuelta y se van a ir. Pero esas cadenas le recordaban a los israelitas que ellos fueron esclavos. Y nosotros, si hacemos memoria de nuestra vida pasada, salvo los que nacieron en un hogar cristiano, que nunca se fueron al mundo a pecar, que nunca cayeron de la gracia, la mayoría de los que estamos aquí, hermano amado, estábamos en cadenas, estábamos en opresión, estábamos en esclavitud. Amén. Así que aquí lo que hay es un gran grupo de ex esclavos del mundo, pero ahora somos esclavos de Cristo. Aleluya. O sea que de mal el Señor nos transformó o nos trasladó a lo bueno. Oh, gloria a Dios. Esas cadenas le recordaban al pueblo y nos recuerdan a nosotros que en un tiempo fuimos esclavos. Y de un máster, de un señor que no solo nos esclavizaba y nos trataba mal, sino que su objetivo final era destruirnos. Pero gracias a Dios que un día Cristo llegó a nuestras vidas y nos rescató. Gloria a Dios. En Deuteronomio capítulo 15 versos 12 al 17 encontramos las leyes que había para los esclavos en Israel. Pero antes de ir allá, déjeme decirle, amado hermano, que nosotros hoy, como ya había dicho, somos esclavos del Señor. Y un esclavo, mire, cuando a usted le dicen, a los predicadores, los maestros, cuando lo saludan y le dicen Dios le bendiga, siervo del Señor, ¿usted qué siente?
Fíjense que hay algunos que ni entienden lo que significa siervo, pero les gusta que le digan el siervo del Señor, porque se oye masacre eso, se escucha bien bueno. Pero un siervo es un esclavo. ¿Cuántos siervos hay aquí? Pero no somos esclavos de cualquiera, hermano. Somos esclavos del que nos hizo libres, aleluya. Y Pablo, él en sus encabezados en las epístolas, él se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol o llamado a ser apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Pero hay 3 cartas donde él se presenta de forma peculiar. En Romanos 1, él se presenta como siervo de Jesucristo. En Filipenses 1, como prisionero de Jesucristo. Y a Tito, cuando le escribe su carta, él también se dirige a Tito como Pablo, siervo de Jesucristo. Mira, amado hermano, no hay título que nos puedan decir que valga más que nos llamen siervos de Dios. Mire, usted no sabe el gozo que a mí me da cuando me dicen Dios le bendiga, siervo de Dios. Y yo digo, inmerecido privilegio ser siquiera llamado siervo de Dios. Mucho menos que vayan a andar ahí inventándose, hermano. Nunca vayan a andar inventando decirle a alguien aquí reverendo. Hay un hermanito al que quiero mucho y de un tiempo que yo entendí eso de que reverendo, yo ya no le digo reverendo. Porque alguien reverendo es alguien digno de tanto respeto y de reverencia, hermano. O el doctor. ¿A quienes les gusta que le llamen el doctor? Hombres que envanecidos se molestan si no se les presenta por el título que ellos tienen. El gran teólogo, el gran doctor. Y la palabra del Señor, yo digo, ¿será que ha habido un predicador más excelente que Pablo después de Cristo? Y él se identificaba como siervo, como prisionero. Él era un esclavo en cadenas de Cristo. Y en Deuteronomio 15, 12 al 17, vamos a leer algo precioso ahí para todos los esclavos de Cristo. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea que te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Esa era la ley. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Sigamos. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta? O sea que ellos tenían que acordarse que así como estos siervos les servían a ellos ahora, que ellos eran libres, que ellos hicieran memoria de que en otro tiempo fueron esclavos, fueron siervos. Y le dice, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Si Él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. ¿A cuánto le va bien con el Señor, hermano? ¿Cuántos se quieren quedar con el Señor? Usted tiene la libertad de irse o de quedarse, amado hermano. Pero yo sé que los que hemos conocido a Cristo y reconocemos que nos va bien con Él, nos queremos quedar con Él para siempre. Sigamos leyendo. Y dice, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Al final del pasaje que leímos, dice, el que tiene oído, oiga. Cristo dijo, el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído, pero el que tiene el oído abierto. Cuando ese esclavo era despedido, en Éxodo 21, si no estoy mal, también habla de la ley para los esclavos.
Pero ahí ya nos da una noción diferente de lo por qué el siervo se quedaba. Dice, si el amo le dio mujer y ahí le nacieron hijos siendo esclavo, al 7º año él tenía que irse, pero no podía llevarse a la mujer ni llevarse a los hijos. Solo llegó y solo se iba. Sin embargo, si él venía casado a servir como esclavo, él podía salir con su mujer. Pero si el amo le había dado esa mujer, él tenía que dejarla ahí y dejar a los hijos que le habían nacido durante esos 6 años. Entonces él decía, amo, yo te amo. Señor, yo te amo, me va bien contigo. Entonces le decía, yo sé que tengo la libertad de irme, pero me quiero quedar. Entonces ese señor, ese amo, agarraba una lesna y lo llevaba, dice, delante de los jueces del pueblo, delante de los líderes, los ancianos, y llevaban a ese esclavo a la puerta o al poste, dice la palabra, y le pegaban la oreja ahí, al poste o a la puerta, y le ponían la lesna y un martillo y le pegaban, de modo que la oreja quedaba perforada. Había una marca, un hueco en la oreja, y había una marca en el poste o en la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, y Él murió en un madero. Cristo tiene una marca, o tiene marcas de clavos en sus manos, en su costado, en sus pies. Tiene esas cicatrices por medio de las cuales nos redimió, amado hermano. Y en nuestra oreja, o nuestra oreja debe estar abierta, nuestro oído debe estar abierto para escuchar lo que el Señor dice. Recuérdese que ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del diablo, no somos esclavos del mundo, sino que somos esclavos de Cristo. Muchos de nuestros problemas a lo largo de nuestra vida es porque tenemos cerrados los oídos, amado hermano, y no queremos encadenarnos a Cristo. Queremos vivir en una falsa libertad, en donde vengo a la iglesia pero hago lo que me da la gana. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Muchos de nuestros problemas en nuestra vida son porque tenemos los oídos cerrados, hermano y hermana. Pero quiera Dios que hoy voluntariamente en nuestro corazón le digamos al Señor, a mí me va bien contigo, Señor, y me quiero quedar, te quiero servir porque te amo. Esclavos por voluntad propia, esclavos por amor, aleluya. Y para terminar, esas columnas que estaban en el templo estaban puestas ahí en el frente. En la tradición dice que cuando los viajeros venían a Jerusalén, ya fuera para adorar o para comerciar, para mercar, ellos acampaban en el monte que estaba enfrente de donde estaba el monte Moriah, donde se construyó el templo. Acampaban ahí en tiendas porque ellos querían ver el amanecer enfrente del templo. Y cuando el sol salía, recuerde que el templo apuntaba hacia el oriente, donde sale el sol. Y cuando el sol se levantaba en la mañana y esos rayos brillantes del sol pegaban contra aquel templo, aquellas columnas de ese bronce bruñido, ese bronce que estaba bien pulido y brillante, ese sol se reflejaba en esas columnas y era algo maravilloso, era algo espectacular ver aquello. Y así, amado hermano, la palabra del Señor dice: mas a vosotros, eso está en Malaquías, mas a vosotros los que amáis mi nombre, os nacerá el sol de justicia y traerá sobre sus alas salvación, aleluya. Y cuando ese sol de justicia, Jesucristo, se levanta y alumbra sobre nuestras vidas, el mundo va a ver el reflejo de Cristo en nosotros, amado hermano. No es la luz nuestra, no es la luz del conocimiento, no es la luz del talento, de la habilidad, es la luz de Cristo que nos hace iluminar a otros que están en tinieblas, aleluya. Oh hermano, esto es maravilloso. Ellos miraban aquellas columnas, algo maravilloso, algo precioso.
Hermano, dejemos que la luz de Cristo se refleje en nosotros. Dejemos que la luz de Cristo se revele a través de o en nuestra vida y a través de nuestra vida para con otras personas. Al que venciere, le voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Esas dos columnas estaban solamente puestas, pero no sostenían el edificio. El templo fue hecho y las columnas fueron agregadas ahí, pegaditas a la pared como adorno, como decoración, como una salutación a los visitantes. Hermano querido, así como esas columnas no sostenían el edificio del templo, el reino de los cielos no se sostiene sobre sus hombros o los míos. El reino de los cielos lo sostiene el poder de Dios. Y ese mismo poder nos sostiene a nosotros. Si nosotros analizamos ese asunto, las columnas estaban sostenidas en el templo, no el templo en las columnas. Y así es en nuestras vidas. Nosotros estamos sostenidos por Cristo y no Cristo o el reino de Dios sostenido en nosotros. Eran puro adorno. Ahora, nosotros, a lo mejor, como dije en otra clase, nosotros no tengamos el reconocimiento o la fama del mundo. No lo tenemos. Pero esforcémonos porque en aquel día el Señor nos tenga por dignos de estar de pie delante de Él, como columnas en su templo. Ya vamos a terminar. Esas columnas en el templo, en la casa de Dios, denotan propiedad de Dios, denotan posesión de Dios sobre nuestras vidas, porque dice que Él lo va a hacer columna en su templo y que va a poner sobre Él el nombre de Dios, dice Cristo, el nombre de la ciudad. O sea que, sí, y el nombre de Cristo, su nombre nuevo. O sea que en aquel lugar no se levantará una columna y esto es simbólico. No crea que usted va a estar parado como un poste, dije la otra vez, ahí afuera de la casa de Dios y no se va a mover, no. Es un tipo de honor, de honra que Dios le va a dar a sus fieles. De que vamos a entrar en su reino y nunca vamos a salir de ahí. Amén. Si alguien tiene una mejor definición, me la deja saber. Pero esas columnas, en el sentido de que el Señor está hablando, denotan posesión. Tú eres mío, dice el Señor. Yo te redimí, yo te llamé, mío eres tú, le dijo el Señor a Israel. Y así nos dice a nosotros. Entonces esas columnas, cuando Raúl sea columna en el templo de Dios, si por la misericordia de Dios Él me ayuda a llegar, y oro que así sea, no habrá una columna ahí donde diga en honor a Raúl López, o no va a haber una que diga en honor a Moisés Hernández. Hermano, le tengo mucho cariño, por eso lo tomo de. Y a todos ustedes, hombre, pero son muchos, no podría dar el nombre de todos. No va a haber una que diga Carlos Sierra, sino que esa columna sabe que en nosotros estará escrito el nombre de nuestro Dios. Póngase de pie, amada iglesia. El nombre de nuestro Dios. Y ese es el objetivo final del Señor. A lo mejor usted se diga como David en algún momento: no es así mi casa para con Dios. Tal vez usted tiene anhelos de ser mejor y eso está bien. Recuérdese, el Espíritu Santo, lleno de sabiduría, entendido en cómo trabajar con nosotros, está obrando en nuestras vidas. Y como dice nuestra pastora muchas veces, estamos, pastora, bajo construcción. Estamos siendo esculpidos, formados, diseñados, tallados,
construidos a la imagen de Dios, hasta que ultimadamente lleguemos a hacer lo que Él ya estableció que va a hacer con nosotros. Pastor.